Muy bien, estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de las actividades del curso de Ciencia Física, ¿no? Hoy día el tema a tratar es hidrostática, ¿no? En la hidrostática nosotros podemos hablar acerca de la estática de fluidos. En sí, ¿qué cosa es una estática de fluidos? Ustedes, la palabra fluidos, ¿han escuchado más antes? ¿Qué entiende usted por fluido? Bueno, en la física en sí, ¿no? Nosotros podemos decir que es parte de la mecánica, ¿no? De la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento, dice, y los efectos que originan los fluidos en reposo, o sea, significa los líquidos en estado de reposo, ¿no? Vamos a suponer que tú tengas una vasija, viertes agua y lo dejas ahí. O sea, el líquido está en reposo, ¿no? A ver, los fluidos, la estática de fluidos se divide, ¿no? O se clasifica en dos partes, ¿no? En hidrostática, ¿no? La cual estudia los líquidos en reposo, ¿no? Estudian los líquidos en reposo, ¿no? Hidro de agua, ¿no? Hidroestática, o sea, líquido en reposo, está estático, ¿no? Estudian los líquidos en reposo. Y la neumostática estudia los gases, ojo, los gases en estado de reposo también, de igual forma, ¿no? En estado de reposo. En sí, ¿qué podemos decir acerca del fluido en sí? ¿A qué se llama fluido? En sí, nosotros podemos decir que es toda sustancia, ¿no? Capaz de fluir, ¿no? Y debemos de saber algunos conceptos básicos, ¿no? Como por decir la densidad, ¿no? Este símbolo que ustedes ven acá es una D, ¿no? D curviada, ¿no? Esta D, ¿no? Que representa la densidad, en este caso la densidad del líquido. Ustedes no han escuchado más antes, oye, está denso, ¿no? O sea, como decir, está más espeso. Por ejemplo, entre el aceite, imagínate el aceite y el agua normal, ¿no? El aceite y el agua normal, uno más denso que el otro, ¿entendido? ¿No? Uno es más fluido que el otro, es cierto, ¿no? Uno más espeso que el otro. Por ejemplo, la goma, ¿no? La goma de por sí, ¿no? Es espeso, ¿no? Es denso, en la densidad. Entonces, podemos decir nosotros que se denomina así a la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Qué podemos decir? Que la densidad, esta es una D, ¿sí? Una D, va a ser igual, dice, a la masa sobre el volumen. La masa sobre el volumen. Entonces, eso significa a mayor masa y menor volumen va a haber mayor ¿qué cosa? Densidad. ¿Entendido? Si hablamos nosotros de las unidades, en este caso, si hablamos de M, que representa la masa está dada en kilogramos, ¿no? Vamos a escribir acá, ¿no? Si hablamos nosotros de las unidades, acá, la masa, o sea, M, en este caso, está dado en kilogramos. Y el volumen, ¿no? El volumen, V, el volumen, está dado en ¿qué? En metros cúbicos. ¿Eso qué significa?
que si yo hablo de densidad, ¿no? Esa es la D acá, es la densidad. ¿Cuál va a ser su unidad? La división de los dos, o sea, kilogramo, en este caso vamos a escribir con rojo, kilogramo sobre metros, ¿qué? Metros cúbicos. Mira. Entonces cuando hablemos de la densidad, estamos hablando de la masa sobre una. Estas son sus unidades. Entonces la densidad es igual al kilogramo sobre metros cúbicos en este caso. Y vamos a tomar acá otro punto que es acerca de la presión, ¿no? La presión, ¿no? La presión. A ver, en el tema de fluidos, o sea, de estática, la presión en sí, estamos hablando de esa presión que cuando a veces tú abres el caño, ¿no? Abres el caño y que hay poquita agua, ¿no? ¿Te ha dado el caso? Y tú dices, hay poca presión, dices, ¿no? Hay poca presión. O cuando vas de repente a regar tu jardín, vas a regar tu jardín, tus plantas, todo, sacas tu manguera y abres el caño y comienza a salir agua, ¿no? Pero poquita agua, entonces no hay presión. ¿Tú qué haces para que salga más presión? ¿Qué haces para que el agua, la poca agua que cae, se desplace a mayor longitud? ¿Qué haces tú en la vida real? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces acá? Presionas, ¿sí o no? ¿No? Tratas de reducir, en este caso, la manguera, ¿no? O sea, el pico de la manguera, ¿no? La superficie lo reduce más y el agua sale, ¿no? Se desplaya a mayor longitud, ¿sí o no? En el caño, fíjate tú, si tú abres el caño, por decir, cae agua, ¿y qué pasa si pones tu dedo ahí y cubres la mitad del caño, ¿no? Este es el caño, tapas, ¿no? Pones la mitad. El agua va a salir con mayor presión, ¿no? Entonces de esa presión estamos hablando. De esa presión estamos hablando. En sí, si yo tengo, por decir, tengo una superficie plana, ¿no? Tengo una superficie plana, la cual yo le aplico a esa superficie, yo le aplico una fuerza, F, una fuerza la cual para que exista la presión, dice que esta fuerza debe ser perpendicular a la superficie, o sea que entre los dos deben formar 90 grados, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que este sea la superficie y esta sea la fuerza que yo aplique en forma perpendicular, 90 grados, ¿no? La fuerza que voy a hacer acá, ¿no? En una superficie. Entre la fuerza que aplico y el plano debe formar 90 grados. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa eso? De que dicha fuerza, ¿no? Como está inclinada sobre de repente la línea horizontal acá,
tiene que ser un ángulo. Entonces nosotros sabemos por triángulo notable de que acá va a ser f coseno del ángulo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? F multiplicado por coseno del ángulo. Entonces esta fuerza sí es perpendicular al plano, ¿sí? ¿Qué podemos decir nosotros? De que la presión en sí, o sea P, es igual a la fuerza, pero ojo, tiene que ser la fuerza perpendicular, ¿no? O sea, si tú ves que la fuerza ya es perpendicular, entonces ya no hay necesidad de escribirle el coseno del ángulo. Solamente se escribe el coseno del ángulo siempre y cuando la fuerza que te dé esté inclinada, por si acaso. Ten mucho cuidado. Tienes que saber bien los conceptos. Entonces recuerda, cuando yo hable de presión, recuerda que la fuerza debe ser perpendicular a la superficie, o sea, debe formar 90 grados de reposo. Pero como esta F está inclinada, o sea, hay un ángulo acá, entonces aplico el coseno del ángulo. Entonces sería fuerza, que es F con el coseno del ángulo, sobre ¿quién? La superficie, todo esto. Vamos a poner que la superficie sea sobre A. ¿Eso qué significa? Que cuando yo hable de fuerza, es la fuerza en qué está dada. ¿En qué unidad está dada la fuerza? Recuerda. ¿En qué unidad está dada la fuerza? En Newton. Newton significa, acá es Newton, ¿no? Si hablamos de unidad, estamos hablando de Newton. Ya que representa la superficie, o sea, en este caso, el área de la superficie está dado en metros cuadrados, ¿no? Está dado en metros cuadrados, ¿no? En metros cuadrados. O sea, cuando yo hable de presión, estoy hablando de Newton sobre el metro cuadrado, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado. Entonces acá ya hemos visto la fórmula entonces, ¿no? Para hallar la presión. Su unidad es Newton sobre el metro cuadrado. Pero recuerda que Newton sobre el metro cuadrado es Pascal, o sea, PA. Esto lo puedo representar como un PA, Pascal. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir nosotros de la presión hidrostática? ¿No? La presión hidrostática. ¿Cuándo se aplica la presión hidrostática? En todo caso, ¿no? La presión hidrostática tú lo vas a aplicar cuando realmente tengas una superficie, ¿no? En este caso un envase, ¿no? En este caso con líquido, ¿no? Vamos a dibujar, vamos a hacer el esquema, ¿no? Vamos a hacer el esquema acá, para que lo entiendan. Cuando tú vas a aplicar, en este caso, la presión hidrostática. Imagínate que esto es un envase, es un envase, un pozo podría ser, ¿no? Un pozo. Imagínate que esto es un pozo. Esto es un pozo. Y en ese pozo, como puedes apreciar, se está lleno de líquido, ¿no? Se vierte agua, ¿no? Está lleno de líquido. Está lleno de
Ahí está. Está lleno de líquido. ¿No? Bien. Entonces, acá vamos a suponer que sea H. O sea, voy a estudiar en este punto, ¿no? Voy a estudiar ese punto. Entonces, acá tenemos la gravedad. La gravedad. Vamos ahí. ¿Qué podemos decir de la presión hidrostática? A ver, para que lo entiendas mejor. Imagínate, ¿no?, que esta es una piscina y tiene una profundidad de, ¿no?, 15 metros. Imagínate, 15 metros. Una profundidad. Tú vas, te lanzas a la piscina, ¿no? Bueno, estamos suponiendo que sabes nadar, ¿no? No voy a cometer el error de que de repente te lances y no sabes nadar, entonces no se trata de eso, ¿no? Estamos suponiendo que tú sabes nadar, ¿sí? Sabes bucear, ¿no? Sabes bucear. Entonces te lanzas a la piscina, ¿no? Te lanzas a la piscina. Si tú nadas nada más, no vas a sentir tanta presión de líquido. Pero ¿qué pasa cuando tú ya te zambulles, ¿no? Cada vez, ¿no?, te vas introduciendo a mayor profundidad. Cada vez que empiezas, vas a sentir más presión de líquido. ¿Entendido? Vas a sentir todo el peso, todo el líquido, ¿no? Más presión vas a sentir, ¿no? Entonces, el punto A, si yo me ubico en este punto, va a tener menos presión que en este punto. O sea, si contra más abajo, mayor presión va a ser, ¿no? Mientras que tú te encuentres más abajo, mayor presión vas a tener de líquido en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo te das cuenta tú que hay mayor presión y como que, ¿no?, te aprieta? Si tú has hecho la prueba de la pelota, ¿qué pasa si de tu pozo tú agarras la pelota y zambulles la pelota? Lo sueltas, ¿qué pasa? Se eleva rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido lo comprime, ¿no?, y lo bota, ¿no? La presión, bota, ¿no? Dependiendo la masa, en este caso, dependiendo la masa, ¿no?, también, ¿no?, cómo está compuesto en este caso, ¿no? Claro, porque si vamos a suponer, vas a poner un bloque con fierro, un bloque de fierro, ¿no?, lo pones dentro del agua, el agua no lo va a botar, pues no, en esos casos no, pues, ¿no? Entonces, te digo esto porque dependiendo el objeto, cómo está compuesto, ¿no? ¿Por qué tú flotas? Porque cuando no porque flota, porque ahí también tenemos oxígeno, la pelota tiene oxígeno, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que a mayor profundidad, mayor presión va a haber. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de la presión hidrostática? Nosotros podemos decir de la presión hidrostática que es igual a la densidad multiplicado por la gravedad por H, por altura.
Mira, si multiplico la densidad, en este caso del líquido, ¿no? De L, la densidad del líquido multiplicado por la gravedad de la Tierra, multiplicado por H, o sea, por la profundidad, dependiendo de qué punto te encuentres, ¿no? Te va a salir la presión, ¿qué cosa? Hidrostática. Esta es la presión hidrostática. Vamos a instalar una fórmula. Esta fórmula que tienes que aprender, ¿no? Vas a aplicarlo tú en los problemas, ¿no? Problemas selectos que estén en el mundo. Entonces, acá tenemos, ¿no? Presión, esta es la presión hidrostática, que es igual a la densidad del líquido, ¿no? Multiplicado por la gravedad. A más denso el agua, a más espeso sea el agua, mayor presión vas a tener. A mayor altura y de mayor profundidad, mayor presión. ¿Te das cuenta? Es importante que sepas este concepto. Pasamos a una observación, la cual debes de saber. ¿Sabías tú que la densidad del agua, H2O, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, por si acaso? Ese ya está determinado, por si acaso. La densidad del agua ya está determinada. Entonces, cada vez que tengas un problema y te habla de un líquido, no te está especificando qué tipo de líquido, solamente te dice agua, entonces ya sabes que su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por si acaso hay una unidad de todos los tipos de líquidos. Está su densidad, por si acaso. ¿Sí? ¿Qué podemos decir acerca de la presión absoluta? ¿No? Antes de hablar de la presión absoluta, tengo que hablarles de la presión atmosférica. ¿Qué es equivalente a la presión atmosférica? A 10 a la quinta elevado, no, 10 a la 5, ¿no? Elevado a la quinta, en este caso Pascal, porque es presión, ¿no? Esto ya está determinado. ¿Eso qué significa? Acá, de repente tú dices, profesor, pero acá el líquido no está en contacto con nada. Está bien, pero sí le sirve, sí va a recibir la presión, en este caso de la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene presión acá, hay presión, hay presión. Entonces, recuerda, la presión de la atmósfera es 10 a la quinta Pascal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la presión, ¿no? Absoluta en este caso, que es igual a la suma de los dos, a la presión hidrostática, ¿no? A la presión hidrostática más que cosa, la presión que atmosférica. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿No? Entonces, fórmula que también tienes que aprender, ¿no? Fórmula que también tienes que aprender. Entonces, cada vez que te piden hallar presión absoluta, recuerda que tienes que sumar las dos presiones. Uno que es la presión hidrostática, la cual interviene en este caso, H, ¿no? Y la otra es la presión atmosférica, en la cual el líquido está en contacto con la atmósfera, ¿no? Presión atmosférica. La suma de los dos. Y debemos sacar el principio de Pascal. En el principio de Pascal, como puedes apreciar, tenemos acá un émbolo, ¿no? Un émbolo, ¿no? O sea, un tubo en U, ¿no? Un tubo en U, es su émbolo, tapa, ¿no? Son su tapa, la cual acá hay fuerza que se está aplicando, ¿no? Son fuerzas. Y cuando tú aplicas una fuerza, esto tiene una superficie, esta es la superficie que estamos hablando, ¿no?
es una superficie circular de repente, ¿no? Si es círculo, es una superficie circular, tú sabes que su superficie es pi por radio cuadrado, en la circunferencia, ¿no? Pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces, A es su superficie, por ejemplo, A1 es superficie, A2 es superficie, ¿no? Depende uno más grande que el otro, ¿no? Pero dos es circular, ¿no? Y H es el desplazamiento que va a tener cuando aplique la fuerza 1 y H2 es el desplazamiento cuando aplique F2. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acá en este caso de este tubo 1? De que la presión 1 es igual a la presión 2. Es el punto. La presión 1 es igual a la presión 2. Pero nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre la superficie, entonces fuerza sobre la superficie. Entonces vamos a reemplazar nada más. Si yo hablo de la presión 1, entonces está determinado acá que es fuerza sobre la superficie 1, o sea, F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A1. Perfecto. Entonces acá hay una proporción, ¿no?, entre presiones que va a ser igual a fuerza 1 sobre A2 y F2 sobre A2, ¿no? Entonces de acá ya yo puedo despejar si se está dividiendo, pues se multiplicando, entonces puedo decir que F1, vamos a poner que me pidan la fuerza 1 o la fuerza 2, dependiendo, ¿no? Puedo decir de que A1 sobre A2, todo multiplicado entonces por F2, ¿no? Vamos a agrupar de esa forma, ¿no? Entonces, como puedes ver, la fuerza, no te olvides que su unidad estaba en Newton, ¿no? En la superficie, o sea, A está, es la forma que tiene en este caso, ¿no?, la superficie. Si es circular, debes saber que es pi por radio cuadrado. Si es un cuadrado, lado cuadrado. Si es un rectángulo, en este caso largo por ancho, ¿no? Entonces, dependiendo de la superficie, ¿qué forma toma? ¿Ya? Dependiendo, pero siempre su unidad de la superficie va a estar dado en metros al cuadrado, ¿no? Metros al cuadrado. Bueno, a ver, sigan analizando acá la gráfica para que lo entiendan. ¿Sí? Es cuestión que ustedes analicen bien, interpreten bien, ¿no? Y a la vez puedan ayudarse de repente del libro, lean, eso sí les invito por favor, que lean bastante, interpreten, ¿no? Busquen otros libros de repente que tienen ahí, de sus tíos, de sus primos, o de repente en la página por YouTube, vean, escuchen los conceptos, interpretan los conceptos, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar bastante a poder entender mejor los problemas cuando se presenten. Muchas veces nosotros, cuando leemos el enunciado, como que no lo entendemos, ¿no? ¿Y sabes por qué no lo entiendes? Porque no sabes tantos conceptos, tantas definiciones, propiedades, ¿no? Por eso que tú lo lees como que, ¿no? ¿Qué sería esto? No entiendo. Pero si tú lees conscientemente y algo que no entiendes, lo revisas, ¿no?, busca darle solución, vas a aprender. Es un curso práctico, ¿no? Un curso práctico, la cual vamos a ver si se da la posibilidad de poder aplicar algo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué se ve? Bueno, hasta acá terminamos con el desarrollo, en este caso, del tema a tratar el día de hoy. Hidrostática, ya sabes, líquido en reposo. ¿Sí? Bueno, conmigo será hasta la próxima clase, Dios mediante. Así que cuídense, por favor, cuídense. La próxima clase estamos desarrollando las actividades del aula. ¿Sí? Gracias.